Vamos a pasar entonces a nuestros momentos del estudio de la lección de la escuela sabática. Y de esto está a cargo su servidora. Vamos a seguir orando por nuestro querido pastor José López. Él siempre está con nosotros y vamos a tener una oración por el ministerio que él está llevando a cabo allá en Seattle, Washington. Así que vamos a orar y a colocar todos estos siervos de Dios que en estos momentos están entregando su tiempo y su vida. Y vamos a entrar a la lección. Querido Padre Celestial, gracias por este mensaje tan poderoso que nos has dado a través de nuestra licenciada Katia González. Gracias porque eres tú. Tú estás en el timón de nuestra vida. Tú eres el que conduces el barco. Tú eres el que guías nuestros corazones, nuestros pensamientos. Y así nos rendimos delante de ti. Señor, en estos momentos levantamos a esos siervos allá en Seattle, Washington. Prepara esos corazones. Enséñalos a pensar con Dios. Y también ahora enséñanos a pensar contigo, Padre, al abrir estas lecciones, que seas tu Espíritu enseñándonos tus verdades. Aquí humildemente reconocemos nuestra fragilidad humana, pero confiamos en el poder de tu Santo Espíritu en medio de tu pueblo, guiándonos y dándonos entendimiento y sabiduría para llevarlos a cabo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, qué lección se nos avecina el día de hoy. Están viendo mi pantalla, reconciliación y esperanza. Vamos a ver cómo esta reconciliación y esperanza produce, cómo ocurre, qué hace. Y vamos a ver el versículo de memoria que nos dice, al que no tenía pecado, ¿cómo ocurre? Hay un intercambio. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado para que su justicia sea la nuestra, para que su justicia, la justicia de Dios, lo que nosotros no podemos hacer, Él lo hace por nosotros, en Él. Y qué hermoso es saber que esto es ¿cómo se dice? El secreto, lo que estaba oculto ante el universo, ahora en este intercambio se revela. Wow. Vimos que este intercambio se dio para unir el cielo y la tierra, porque el pecado lo había separado de Dios. Y ahora esta unión del universo, el cielo con la tierra, ahora en esta lección que estábamos estudiando la semana pasada, en esta lección se vuelve personal, porque una reconciliación trae efectos y pasa de ser del universo a ti y a mí, porque dice para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios. Esa justicia que transforma, no solamente perdona, su justicia transforma. Y la cruz es una realidad activa que continúa actuando, por eso es que transforma. Así es como ocurre y lo vamos a ver en esta semana a través de la lección. Pero te pregunto, ¿cómo cambia tu vida saber que la cruz fue un plan eterno y no improvisado? No lo agarró a Dios de sorpresa, sino que antes de que todo esto sucediera, antes de la ruptura y la separación, ya Dios tenía este plan hecho desde la eternidad. ¿Cómo cambia tu vida saber que esto? ¿Cómo cambia tu vida? A ver, queremos escuchar cómo cambia nuestra vida saber esta realidad. ¿Alguien? Vamos a ver si es que no hay participación, pero vamos a... Rosana, acá estoy. No hay participación, participamos. A mí me cambia la vida
cuando hay problemas, porque enseguida acudo a Jesús y le digo, si tú estás conmigo, ¿qué me puede pasar? Si tú me cuidas, tú me amas, moriste por mí, ¿qué me tengo que preocupar? No hay nada que me pueda preocupar. Y por eso a veces las personas me dicen, ¿estás sola? O te pasa estas cosas, o hay problemas, porque todo uno tiene. Pero no, no me afligen, no me angustian, porque sé que Cristo está conmigo. Entonces, Lo que nada malo acabas me puede permitir Él que me va a pasar, porque yo soy la cosa más preciosa que Él tiene, Él murió por mí. Entonces, lo que pase, no, no me tengo que preocupar por lo que, porque si mi eso, salud no está bien o por esto o por el otro. A mí me cambia la vida en eso, gracias. en tener la esperanza y la seguridad en Él. Gracias, gracias Noemí por compartir. Es tu confianza, cambia el saber de que Dios tenía un plan y no fue improvisado y nada de lo que sucedió a este mundo eh, lo agarró de sorpresa. Eso cambia mi concepto de Dios. Me hace confiar. Si la cruz fue un plan eterno, Dios siempre fue amor, porque Él es amor. Hay un plan perfecto. No comenzó a amarte cuando pecaste. Te amaba antes de que existieses. Antes de que tú y yo viniéramos a este mundo, Dios te amó y te ama. Y cambia también mi seguridad. Me siento segura, como dijo Noemí, que pase lo que pase. Mi salvación estaba ya antes de mi caída. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios eligió que tú y yo habitáramos este planeta Tierra con un propósito, pero con un propósito de que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto significa que tu nombre y mi nombre ya estaban en su mente antes de que nosotros viviéramos en esta tierra. Y tu pecado y mi pecado, antes de que la historia se diera de nuestros pecados, ya estuvo en la mente de Dios y Él hizo provisión para eso. ¿Qué cambia saber que es un plan eterno? Cambia mi manera de enfrentar el dolor. ¿Por qué? Porque tú sabes que su soberanía está allí. Dios planificó la cruz, entonces nada lo tomó de sorpresa, no toma de sorpresa. Por eso cuando venimos en oración a Dios, Él ya lo sabe todo, pero es un momento de desahogar. Los psicólogos, psiquiatras quieren que escucharte, es una manera de escucharte. Él es el grande maestro, es el gran psicoterapeuta. Él es el que permite que a través de la oración tú vengas a Él y descargues tu problema, descargues tus fracasos, tus errores, tus heridas, lo que sientes, tus crisis, que lo pongas delante de la cruz del Calvario y en la cruz tú vas a ver que Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo también no nos dará todas las cosas? ¿Cómo cambia tu vida viendo a la cruz, viendo a un Dios que provee, viendo a un Dios que te sostiene, viendo a un Dios que me da seguridad, porque conoce el futuro, aunque yo no lo conozca, pero yo sé quién está a mi lado. Sí, Betty, adelante. Sí, buen día. Me viene a la mente la historia bíblica de Jacob. Jacob, cuyo nombre significa engañador, qué difícil, ¿no? Que cada vez que escuchaba su nombre escuchaba esa característica. Eh, Jacob, después de engañar a su padre, tuvo que huir. Seguramente el sentimiento de culpa era aterrorizador. Se sentía totalmente inmerecedor, se sentía, no sé, una basura. Y tuvo que huir sin nada. Como decimos aquí en Argentina, con una mano adelante y otra atrás. Y cuando estaba muy cansado, no tenía almohada, como seguramente con su mamá que lo mimaba, estaba todo muy bien.
y tuvo que poner una piedra de almohada. Pero Dios, en su amor y misericordia, más allá de todo lo que él había hecho mal, de todo lo que se había equivocado, le regaló un sueño, y en ese sueño le presentó un Salvador, le presentó una escalera que une la tierra con el cielo, y esa escalera es Jesús. Y en esa escalera subían y bajaban ángeles, que son los ministros que obedecen a Dios, y que cuando nosotros en la situación que estemos, sea algún problema interior o exterior que tengamos, vamos a Dios en oración. Él activa lo que tenga que activar para auxiliarnos, porque es amor y poder. Así que realmente, y este sueño, Jesús, que une la tierra con el cielo, fue gracias a la cruz, a ese Dios que se hizo hombre, que pagó nuestra condena. Entonces, como que de alguna manera le decía a Jacob y a cada uno de nosotros, no importa tu pasado, no importa. Aquí estoy para prometerte un futuro hermoso si confías en mí. Amén, amén. Gracias por compartir este ejemplo bíblico. Cambió su vida de Jacob. Cambió ese dolor que él sentía de separación de su familia. Cambió al encontrarse con esa escalera que unía el cielo y la tierra. Cambió su seguridad. Ahora sentía seguro que Dios estaba con él y que Dios lo había perdonado. ¿Cómo cambia la cruz? Ese que el plan eterno no fue improvisado, fue planificado, y cómo cambia nuestra vida. Gracias. Eso es un ejemplo de hoy, cómo vivir el hoy en la cruz. Hay una diferencia entre perdón y reconciliación, y esto vamos a traerlo a la vida de Job, que acaba de mencionarse el día de hoy. ¿Hay una diferencia entre perdón y reconciliación? Pregunto, ¿qué es el perdón y qué es la reconciliación? Vamos. A veces alguna... Existe una diferencia, Ok, existe. ¿cuál es la Porque uno se diferencia? puede reconciliar, pero el rencor puede quedar, ¿no? Porque cuando no queda el rencor, es que se ha perdonado en su totalidad. Pero ya yo te hablo, tú me hablas, eh, seguimos día a día, pero el perdón no se ha manifestado de lo profundo, ¿no? Siempre Entonces, va a ser. entonces no hay una reconciliación verdadera, porque mitad de perdón... Bueno, vamos a verlo, vamos a seguir. Entonces, ¿qué significa perdón? El perdón dice, no te condeno, tu pecado yo lo tomé. Hay un intercambio. La deuda que tú tienes, que no puedes pagarla, yo la pago. Pero el perdón puede existir sin restaurar la relación. Puedes perdonar a alguien, pero no volver a tener cercanía con esa persona. Dice, te perdono, y hay veces que la persona ni sabe que lo has perdonado. De lejos le dices, ok, yo perdono, no voy a guardar esto en mi corazón. Pero ¿qué significa la reconciliación? La reconciliación restaura la relación. No solamente elimina la culpa, sino restablece la comunión. Es perdón y reconciliación. Por eso que en esta semana vamos a ver que no solamente Dios vino a salvarnos, a pagar la deuda. No fue un acto legal lo que él hizo, fue un acto de reconciliación. La reconciliación dice, no solo te perdono, vuelve a casa, abre los brazos. En la cruz estaba abierto los brazos de Jesús. Te perdono, pero vuelve a casa. Aquí estoy. No solo cancelo tu deuda,
sino quiero una relación contigo. Los brazos de Dios están abiertos para recibirnos. Ese es las grandes noticias, es el evangelio puro en su realidad, que Dios hace por el hombre lo que el hombre no podía hacer por sí mismo, y te abre los brazos diciendo, vuelve a casa. Y eso lo vemos en la historia también del hijo pródigo. El perdón quita la culpa, el perdón limpia el pasado, pero la restauración, la reconciliación es un proceso de restauración. La reconciliación construye tu futuro. Es un proceso, y ese proceso de reconciliarte con Dios es a través de una vida santificada. Esa es la justicia de Dios. La justicia es que el pecado te quitó la vida eterna, esa vida que dependía de Dios, te separó, y ahora la reconciliación restaura esa relación y construye un futuro diferente al que ya tenías. Ya no vivo hoy como antes vivía, vivo ahora un estado de reconciliación. Qué maravilloso es nuestro Padre Celestial. El objetivo de Dios no era absolvernos del pecado, era unirnos de nuevo a Él. La reconciliación no es el final del problema, es una vida de comunión con Él. Comunión. Y eso es lo que vemos en esta lección. Así que después de haber indicado que la cruz de Cristo había reconciliado el cielo y la tierra, Pablo pasa a explicar los efectos prácticos para nosotros de esta reconciliación. Y es lo que vamos a ver en esta semana, queridos hermanos. ¿Cómo nos ha cambiado? ¿De qué manera había provisto Dios todo esto? ¿Qué podemos hacer para que otros también participen de la reconciliación y obtengan esperanza? Hay esperanza. Jacob la encontró en esta noche. Encontró y vio esa unidad, esa reconciliación, y le dio esperanza para llevar a cabo. Así que la reconciliación y la esperanza a través del Evangelio, vemos en esta semana, vamos a ver los efectos de la reconciliación, de malhechores a santos. Y vamos a ver cómo esos efectos de la reconciliación son un fundamento no shaky, no inestable, sino firme. Y cómo esa reconciliación trae esperanza, llevando esperanza. No solamente trajo esperanza para ti, sino para toda tu descendencia. Vamos a ver el misterio de Dios en medio de esta reconciliación y el poder del Evangelio, el poder de su justicia, anunciando el Evangelio. En esta semana no te lo pierdas, los efectos de la reconciliación. ¿Dónde comienzan estos efectos? El universo fue afectado por el pecado, pero la reconciliación comienza en el corazón, en el corazón. Y este corazón, como acabamos de escuchar, empieza aquí. Dios no quería simplemente resolver un problema legal, quería recuperar una relación perdida. El pecado no solo rompió una ley, rompió confianza. Y la reconciliación es restauración de la relación, y esa relación produce esperanza segura, no una esperanza incierta, sino una expectativa firme de que la obra que Dios comenzó en la cruz terminará en gloria. El que empezó la obra la llegará a completar. Y eso es lo que hizo Dios. La parte del domingo de malhechores a santos nos dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente, ¿qué dice? Haciendo malas. Haciendo malas.
y obras. Dice, nosotros éramos antes extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentarlos sin mancha e irreprensibles delante de él. Tiene un propósito. ¿Cuál era el problema? ¿Dónde comienza realmente la separación? Y esto va unido a lo que acabamos de escuchar en la primera parte de la doctora Katia González. ¿Dónde comienza la separación de Dios? ¿En nuestras acciones o en nuestra mente? ¿Dónde estaba el problema? ¿Dónde dice el texto de Colosenses 1, 21 y 22 que dónde estaba el problema? ¿En las acciones o en la mente? ¿Dónde comienza? La mente. En la mente, exactamente. El problema comienza en la mente. Y de la mente pasa a las emociones. Y de las emociones vienen las acciones. O sea que vemos que el problema no inicia en otro sitio más que en nuestra mente. Así que la guerra espiritual comienza en tu mente. Y si comienza aquí en tu mente, en tus pensamientos, entonces tenemos que llenarlos pensando con Dios. Es nuestro lema de este año. Tenemos que llenarlo de este pensar, de la palabra de Dios. Porque si no, la mente va a seguir rumiando, va a seguir dando y dando y dando vuelta y dando vuelta en la misma situación. Debe haber una transferencia, porque en la cruz hubo una transferencia. La justicia de Dios es imputada e impartida a nosotros. Y esa justicia la hace para que nosotros seamos presentados sin mancha e irreprensibles. La enemistad comienza en cómo ves a Dios. Si lo vemos como un juez severo, vivimos con temor. Si lo vemos como un Padre amoroso que extiende sus manos en la cruz del Calvario, vivimos con confianza. La reconciliación transforma la mente. Y cuando cambia la mente, cambia la relación. ¡Wow! Si nosotros, la manera que pensamos es la manera que establece nuestras emociones y afecta nuestra relación, primeramente con Dios y después con nuestro prójimo. Así que la cuestión es sencilla. Vivíamos haciendo lo malo y por lo tanto estábamos condenados a la muerte eterna. Nuestra mente se separó de Dios. Nuestros pensamientos no solamente fue una separación física, que Adán y Eva fueron sacados del Edén, porque si no serían pecadores eternos comiendo el árbol de la vida, sino que su mente, ¿vieron? Fue engañada. Fue en la mente, fue en la que ella dejó entrar la conversación entre la serpiente, esa conversación que tú haces en tu mente. Allí hay que analizar, hay que filtrar. Esto lo vimos en otros sitios. Hay que filtrar nuestros pensamientos. Acuérdense del filtro. Pero Dios tenía un gran plan preparado para nosotros. ¿Cuál era ese objetivo final? Que Cristo tomara nuestro lugar y que Él, por la fe, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y la fe produce arrepentimiento, y el bautismo, somos liberados de nuestro pecado y estamos sin mancha, irrepresibles, que es por la fe y por la obra del Espíritu Santo, nuestra vida es transformada, su justicia, cada día vestimos. Cada día sales de la casa vestido, no desnudo. Cada día, cada mañana te vistas de la justicia de Cristo. Ya no a mi manera de pensar, sino a la manera de pensar con Dios. Y gradualmente somos hechos santos. Es un proceso de malhechores a santos. Así que no fuimos reconciliados solo para evitar la condenación.
fuimos reconciliados para presentarnos santos, dice la palabra de Dios, y sin mancha. La reconciliación tiene el propósito de restauración. La cruz, sí, te absuelve de pecado, nos absuelve de pecado, pero nos restaura, tiene destino, tiene futuro. Cada vez que vemos a la cruz, vemos nuestro futuro, porque gracias a ese sacrificio, nosotros podemos ser salvos. Betty. Y retomando por ahí el ejemplo de Jacob, cuando él tuvo ese sueño fue tan impactante. Él sintió de una manera tan grandiosa la presencia de Dios, que él hizo un pacto con Dios. O sea, encontrarnos con Dios no nos puede dejar igual que antes. No nos puede dejar igual que antes. Porque si no, es de palabra, pero no. Si todo sigue igual, entonces quizás sería como que creemos, decimos, pero no vivimos. Y Jacob tuvo un encuentro tal que él hizo un voto, hizo un pacto y dice, Jehová será mi Dios. O sea, no el Dios que me predica otra persona, no el Dios que aprendí en mi casa de niño, no el Dios que me predican en la iglesia, no, mi Dios, aquel con el que tengo una experiencia personal. Y eso realmente le cambió la vida. Y Dios ahí en ese encuentro le dice, yo voy a estar con vos todos los días y vas a volver a este lugar. Y él confía a tal punto que toma decisiones prácticas. Y bueno, y realmente la vida le cambia, lo que no significa que no tuvo que pasar luego también por adversidades y todo, y hasta que finalmente, más adelante, ya volviendo a su casa, tiene tremenda lucha, pero aferrado a Dios venció. Y eso me parece maravilloso, ¿no? O sea, no mirarnos a nosotros mismos, no mirar nuestras situaciones, sino aferrarnos de Dios. Y en Él, en Cristo, en Dios, está la victoria más que asegurada. Amén, amén. Y las circunstancias, los problemas que vivimos, así como los problemas familiares que tuvo Jacob, tuvo problemas sociales, familiares, tuvo problemas internos. Y cómo él se aferra a esa cruz. Él se aferra a la promesa que su madre le había enseñado desde pequeño, ¿no? Y él se aferra de tal manera que dice, no te dejaré, porque sabía que ese Dios que él había aprendido desde niño, que su madre le había enseñado a confiar, era la solución para la transformación en su vida. Lo que los problemas nos enseñan, lo que lo estamos viviendo hoy en día, mira la lección, te enseña a depender más de Dios. Ese es nuestro aprendizaje. Te enseña a reconocer, a rendirte, reconocer que esta situación tú no la puedes lograr sola. Es allí donde nosotros caemos a la cruz del Calvario y decimos, no te dejo, yo no te voy a dejar. No puedo solo con esto, no puedo sola con esta situación. Enséñame a depender más de ti, a reconocerte que tú eres soberano, que si la cruz fue provista para este mundo antes de la fundación de este mundo, entonces mi problema ya estaba decretado. ¿Para qué? Dios es el que escribe derecho en líneas torcidas. Tiene que escribir porque nos da decisiones. Jacob tomó decisiones equivocadas. David también tomó decisiones equivocadas. Todos nosotros. El libre albedrío fue dado. Adán y Eva tomó decisiones equivocadas y Dios proveyó la solución.
y la restauración de restaurarnos al inicio de donde nosotros caímos, allí será nuestra victoria. Pero debemos aprender que a depender. No somos independientes, somos criatura. Él es el creador. No es a mi manera, es a su manera y es a su tiempo. No es a mi tiempo, sino es a su tiempo. Y me está enseñando en esa dependencia, me está enseñando a ser paciente, a ser humilde, a ser amoroso, a ser bondadoso. Los frutos del Espíritu se van desarrollando a través de esa dependencia de Dios. Noemí, adelante. Todos tenemos luchas, caídas y defectos. Me pongo a pensar y a vernos bien vestidos, hermosos como nos vemos muchas veces, pero no es así. Todos necesitamos a Cristo, todos necesitamos el poder del Espíritu Santo, cuidándonos unos a otros en los desánimos. Debemos correr a Dios cuando estamos desanimados, como nos decía esta mañana en la meditación tan hermosa que tuvimos. Tengo muchas amigas que sufren de ansiedad, de depresión, y siempre estoy hablándoles de la palabra de Dios. Estoy hablándole de lo grande que es nuestro Dios cuando nos ponemos en sus manos. Y si tenemos luchas internas, siempre les digo, traigámoselas a Él, que Él nos ayuda. Es nuestra gran, mayor necesidad. Siempre he puesto los ojos en Él, con esa resistencia como el que sale a correr, como el que sale a hacer ejercicio, tener esa dedicación y esa resistencia para aferrarnos a Él cada día. Gracias. Una vida sin Dios es una vida con ansiedad. Nada podéis hacer. Sin mí, nada podéis hacer. Está declarado en su palabra. Sin mí, nada podéis hacer. Entonces, sin Él no puedo hacer nada, tengo que estar con Él. Y ahora Él se revela en ti. Él, Dios Todopoderoso, su justicia te viste, pero no solamente te viste, te transforma desde adentro, desde el pensamiento hacia afuera. Y cuando miras tu carácter, ¿te lleva eso a depender más de la cruz o a confiar en tus propios esfuerzos? Lo tenemos claro. Lo tenemos claro. Cuando me miro a mí misma, digo, Señor, ¿por qué siempre estoy cometiendo el mismo error? ¿Por qué? Tengo que aprender a depender de un así dice Jehová. Así dice Jehová. Y como tú dices, así lo voy a hacer. No lo voy a hacer justificando mis errores, sino aceptando mi error y dependiendo más de tu palabra. Así que vemos que cambia mi posición. Él cambió mi posición en la cruz, tomó mi lugar. Por eso es que dependo más de la cruz, de Él, de Dios. Antes, mi enemigo en mi mente. Ahora estoy reconciliada. Eso ocurre en la fe. ¿Qué más cambia? Cambia mi naturaleza interior. Él va restaurándome, el proceso de santificación. La cruz abre el acceso para que el Espíritu Santo transforme mi corazón, mi mente, mis pensamientos. Y también cambió el universo, porque el pecado no será más, nunca nos dice. La cruz responde a las acusaciones de Satanás y demuestra que Dios es amor y nunca más volverá a levantarse. Cuando miras a la cruz, dependes más de la cruz, de Dios, de ese amor de Dios que solamente toma mi lugar y cambia y transforma mi naturaleza interior y me presenta, dice, me presenta sin mancha delante la glorificación. Ahí tenemos justificación, santificación y glorificación.
Así que fundados y firmes. ¿Dónde vamos a estar fundados y firmes? ¿En mis pensamientos, en mis errores enfocados? No. Dice que transformados, permanecer aquí, ser persistentes como Pedro. Fue cuando tras ser liberado de la cárcel llamó a la puerta hasta que le abrieron. Estar fundados en la fe. La fe viene por el oír. Nuestra fe debe ser sólida, fundada en las verdades que hemos aprendido en la Biblia. Si no pasamos tiempo con esto, y yo les digo que anotemos, por eso tengo mi librito aquí adentro. Si no estudiamos esto intencionalmente para decirnos qué es lo que tenemos delante, cuál debe ser nuestra actitud, entonces vamos a ir llenos de ansiedad. Estar firmes en la fe, debemos ser inamovibles sin dejar de confiar en ningún momento en la esperanza del Evangelio. Dios nos va transformando, es un proceso, santificación de malhechores a santos. Ya hemos sido justificados en la cruz del Calvario. Estamos siendo santificados hoy en día a través de mi relación, de esa relación restaurada, yo cada mañana, pero el camino de esta santificación no ha terminado. Corremos el riesgo de desviarnos y no llegar a la meta. Por eso Pablo nos aconseja estas tres cosas: permanecer, estar fundados y estar firmes. Fundados y firmes. Nadie construye una casa sobre la arena. Acuerden de esa parábola. El que construyó la casa sobre la roca, vinieron tormentas, tempestades, problemas, pero quedó firme porque tenía un buen fundamento, la roca. La salvación es una relación continua. Esto lo saqué de un análisis que hice con la inteligencia artificial. No es una vez salvo, siempre salvo. Haga lo que yo haga. La salvación es mi relación continua. Produce, transforma. La cruz transforma mi vida. Y la voy viviendo, es activa. No es miedo a perderme, que yo no voy a ser salvo, no. Es la decisión de amar a Dios cada día. Porque en una relación creciente, santificada, se va creciendo, se va amando cada día, más día. El primer día notaste sus ojos, el segundo día reconociste su humildad, el tercer día mostraste el reconocimiento de su soberanía, que Él gobierna, que Él sustenta. Es como un matrimonio. No permaneces por obligación, permaneces porque lo amas. Y estamos fundados sobre una base sólida, firme, una estructura inamovible, eterna. Persistid en la palabra de Dios. Estúdiala todos los días, que te enseña cómo pensar, porque ese pensamiento va a llevarte a la acción y a las decisiones sabias. Te va a producir estabilidad en tu vida. No vas a ver ansioso corriendo por aquí, corriendo por allá. Él te va a dar esa seguridad. Este es el fundamento firme, es Cristo de Génesis, Apocalipsis, en la roca firme. Es el centro, es el secreto que se abrió ante el universo. Es ver a ese Dios creador en la cruz del Calvario para rescatarnos y restaurarnos. La fe no depende de mis emociones, de mi manera de pensar, de cómo yo veo mi situación. No, depende de mi plena confianza en lo que está escrito cada mañana. Voy a ella para que me diga cómo debo actuar y pensar. La esperanza del Evangelio es un ancla. Esa cruz es un ancla firme, no es un sentimiento pasajero que pasa por mi mente y lo dejo. Como dijo el pastor José, tú no puedes evitar que las palomas pasen por tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. Hermanos, la esperanza es que la cruz sigue actuando en tu vida y en mi vida. Me va convenciendo de pecado,
me va produciendo arrepentimiento, va generando una transformación y me da una esperanza futura. Que mi final ya está escrito. Dios proveyó para que yo viva una eternidad con Él. Y termino con estas dos citas. La vida del cristiano. Le voy a pedir a Betty que lo lea. Voy a pedirte, Betty. Ahí va. La vida del cristiano es una extraña mezcla de dolores y placeres, frustraciones y esperanzas, temores y confianza. Se siente sumamente insatisfecho consigo mismo, puesto que su propio corazón se agita tremendamente, impulsado por pasiones avasalladoras que ceden ante el remordimiento, el pesar y el arrepentimiento, que a su vez dan lugar a un sentimiento de paz e íntimo regocijo, porque sabe, cuando su fe se aferra de las promesas reveladas en la palabra de Dios, que cuenta con el amor perdonador y la paciencia infinita del Salvador, a quien trata de introducir en su vida y de incorporar a su carácter. Son estas revelaciones, estos descubrimientos de la bondad de Dios, los que le dan humildad al alma y la inducen a clamar con gratitud. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, como dice Gálatas 2:20. Y esta última. Contemplando al Redentor crucificado, comprendemos más plenamente la magnitud y el significado del sacrificio hecho por la majestad del cielo. El plan de salvación queda glorificado delante de nosotros y el pensamiento del Calvario despierta emociones vivas y sagradas en nuestro corazón. Habrá alabanza a Dios y al Cordero en nuestro corazón y en nuestros labios, porque el orgullo y la adoración del yo no pueden florecer en el alma que mantiene fresca en su memoria las escenas del Calvario. Estamos estudiando el libro de la redención todos los martes en el aposento alto. Hermanos, ¿quieres entender mínimamente porque nos llevará a una eternidad, pero iniciar a ver lo que la cruz hizo, ese plan perfecto de redención? Y también creo que los jueves estamos estudiando con el pastor el plan de redención, con el pastor, recuérdame, Betty. Ronald Costa. Costa. Terminamos este jueves ese ciclo y después empieza otro. Sí. Conéctense en este mismo link en los horarios correspondientes. Pero cuando tú contemplas a la cruz, no hay otro despertar que te diga, yo no puedo, pero lo que yo no puedo, tú sí puedes. Y tú pensaste en mí antes de yo habitar, antes de estar en el vientre de tu madre. Dios te dijo, con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia. Ese Dios tiene en la cruz, no solamente te absuelve de tu pecado, sino te dice, vuelve a casa. Yo quiero esa relación contigo. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar con una oración. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Son palabras cortas para explicar lo que nuestro corazón y nuestros pensamientos nos habla de la grandeza de tu infinito amor, tu palabra. Libro tras libro, desde el Génesis al Apocalipsis, es la descripción de ese amor infinito, de ese Dios que quiere habitar en medio de su pueblo, de ese Dios que quiere intimidar con su pueblo.
de ese Dios que quiere proveer a su pueblo, de ese Dios que sustenta no solamente el universo, sino nuestras vidas y la protege del pecado y del enemigo, de ese Dios que restaura y que quiere santificarnos. ¿Para qué? Dice el texto, para presentarnos ante el universo, ante todo el universo y los universos que están creados, sin mancha, íntegros, por la justicia de Cristo. ¡Qué privilegio tan grande! ¡Qué poder tan inmensurable! ¡Qué amor tan infinito! Y por eso, Señor, nos rendimos a tus pies. Perdónanos nuestros pecados, nuestras dudas, nuestras inseguridades. Enséñanos a mirarte en la cruz cada día y a depender de un así dice Jehová desde nuestros pensamientos, y que impacte, que obre el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Señor. Sé con mis hermanos que se han quedado hasta recoger el último granito de maná que nos sostendrá el día de hoy. Gracias por tu palabra. Gracias, oh Espíritu Santo, por la obra maravillosa que haces en nuestro corazón. Es Dios en nosotros. En el santo y bendito nombre de Jesús te lo pedimos y rogamos. Amén.